Muy buenas tardes a todos y todas. De parte de la División de Investigación y Posgrado y la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, les damos la bienvenida a nuestro cuarto y último taller de este ciclo de talleres ¿Cómo va la tesis? Quizás algunas personas han asistido a los 4 talleres, otras a uno o a dos, o quizás para algunas personas este sea el primero de los talleres. Entonces, muy contentos y contentas de recibirles el día de hoy. Les recuerdo, ahorita en el chat vamos a compartir y de igual manera la grabación de los 4 talleres. Quienes no los han podido, no pudieron asistir, perdón, los pueden ver sin ningún problema en nuestro canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado. Les recuerdo que en el primer taller abordamos el tema de las bases de datos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero con la intención de aportar al estado del arte de cada una de sus tesis o trabajos de titulación. En el segundo taller abordamos el tema de recursos de acceso abiertos y repositorios. En el tercer taller abordamos el tema de gestores de referencia y formatos de citación con la intención de darle un fundamento mayor y una fuerza al protocolo de investigación. Y el día de hoy, el tema que nos convoca es asegurando la originalidad de tu trabajo y vamos a abordar específicamente el tema del plagio. Para abordar esta importante temática nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Inclán, que es académico de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, y él nos va a ayudar a conversar sobre este importante tema y a poner en diálogo las ideas de otras personas y autores que han abordado más que un tema este problema de interés. Entonces, les damos la bienvenida el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Les aviso que está siendo grabada esta sesión. Para las personas que no puedan asistir o no puedan estar la sesión completa, va a estar disponible, como les digo, en nuestro canal de YouTube sin ningún problema. Y habilitamos el chat para toda clase de dudas o preguntas que tengan y también pueden levantar la mano durante la sesión. La idea es hacer un diálogo con todos y con todas ustedes. Entonces, muchísimas gracias, perdón, bienvenidos y bienvenidas. Y Luis Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta importante invitación el día de hoy. Te doy la palabra. Muchas gracias, Sara. Espero que se escuche bien. Pues yo agradezco mucho la invitación de la Dirección de Investigación y Posgrado. Tengo que aclarar que el doctorado que mencionas es honoris causa, porque yo todavía soy maestro. Entonces, nada más dejarlo claro, porque estas cosas son importantes, sobre todo si vamos a hablar de un tema relacionado con la honestidad académica, ¿no? Es un pequeño, una pequeña anécdota que ahí tengo. Pero me da mucho gusto porque me habían dado una honoris causa. Bueno, pues vamos a empezar. Me presento rápidamente. Como ya dijeron, soy académico de la biblioteca. La nuestra es una biblioteca que, como ya les han mencionado, seguramente tiene un equipo de académicos interdisciplinario. Hay personas que vienen de ciencias exactas, hay personas que vienen de humanidades, hemos tenido arquitectos, etcétera. Mi formación, para que ustedes lo sepan, es en letras, de la licenciatura al doctorado, que he estado estudiando, todavía no me titulo. He estudiado literatura latinoamericana, fue la licenciatura, y el posgrado en letras modernas aquí en la UNED. Y soy profesor de tiempo completo desde 1999. Aquí en la biblioteca, aunque tuve en algún momento algunas actividades en el departamento de letras. Me tocó editar la primera revista académica del departamento de letras, en nombre del texto. Editamos 10 números y actualmente soy el coordinador de los acervos históricos de la biblioteca. También, como académico, tengo que impartir clases y, por lo tanto, pues, perdón, estoy viendo que entran muchas personas por aquí. Imparto clase y desde 1995
he impartido una en la licenciatura en letras, que es técnicas de investigación documental, donde este es uno de los temas importantes, ¿no? Y principales. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, tengo una presentación. Y como la idea es que esto sea más un taller, pues me gustaría que en cualquier momento en que ustedes tengan alguna inquietud o tengan alguna experiencia que pueda aportar a lo que vamos a trabajar, con toda confianza, levanten la mano en Zoom, usen la herramienta de Zoom para levantar la mano y ahí nos detenemos, les damos la palabra, porque como taller es muy importante la experiencia, ¿no? La experiencia que ustedes ya tienen, más que hacer ejercicios, y ahorita hablo un poquito de un correo que recibieron ayer, más que impartir una clase magistral, que es como se conoce esta técnica, ¿no? Del profesor que dicta cátedra, quisiera escucharlas y entonces compartir estas experiencias, estas inquietudes. Sobre todo porque alrededor del tema del plagio hay muchas ideas preconcebidas que son un poco extrañas. Y uno de los temas que vamos a abordar aquí es que estas ideas nos van generando un cierto temor, ¿no? A la hora de trabajar. Lo noto con mis estudiantes, son estudiantes de primer semestre, y en cuanto hablamos del tema del plagio, parece que se genera, se abre la puerta a un mundo de sanciones muy, muy graves, ¿no? De prácticas ilícitas, etcétera, y no es raro que expresen esta angustia, ¿no? Lo mismo cuando se platica con compañeros que están haciendo el posgrado, que están escribiendo la tesis, que están escribiendo artículos, ¿no? El temor de caer en el plagio, y es algo de lo que hablaremos más adelante, pues genera esta sensación, ¿no? Cuando en realidad es un tema sencillo, de solución muy sencilla, ajá, pero justo como hay esta diferencia entre lo simple que puede ser evitar el plagio y el mundo de las sanciones, del desprestigio que puede atraer, ¿no? Genera tal angustia que es importante hablar de esto, de hablar de esas experiencias, ¿sí? Bueno, pues muy bien. Vamos a empezar. Y lo primero es mostrarles el recorrido que vamos a hacer. Es una presentación muy sencilla donde va a haber varias intervenciones, donde les voy a pedir que participen. Ahorita en un momento lo haremos, ¿no? Comenzaremos con la pregunta obligada, ¿qué es el plagio? ¿No? Y es una de las preguntas fundamentales porque uno de las expresiones que más escucho en mi curso cuando tocamos el tema, ¿no? Ya pasamos por algunos ejemplos, es entonces todo es plagio, ¿no? ese es el temor. No, no todo es plagio. Hay una serie de prácticas fraudulentas que se pueden considerar plagio, pero no son todas las prácticas fraudulentas que existen en la academia, ¿no? Ni todo lo que comúnmente se dice que es plagio, ¿no? Ahorita hablamos de esto. Entonces, hagamos una definición, repasemos algunas que están disponibles ahí, algunas muy buenas que me he encontrado, y hagamos una distinción también entre plagio literario y plagio académico, porque esa es también una de las discusiones que luego hay, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien me acusa de plagiar su trabajo, ¿no? Eso ya lo veremos ahorita. Hablaremos de honestidad académica, de otras formas de fraude académico, porque quiero insistir en que el plagio no es la única manera. Y dependiendo del área en que ustedes trabajen, van a reconocer que hay otras formas, digamos, de deshonestidad más que de honestidad. Luego veremos unos ejemplos de cómo ocurre el plagio y cómo solucionarlo.
de las más comunes y de acuerdo a una definición mucho más estrecha que quiero manejar para que vayamos eliminando un poco estas ideas que hay alrededor de, de este tema y que pues, a veces exageran un poco el asunto. Lo veremos en la segunda parte y la tercera será cómo evitarlo. Veremos un poquito del software antiplagio, ¿no? A mí me parece que hay demasiadas expectativas conforme a esto. No es que no sean herramientas interesantes, útiles, pero creo que están más orientadas hacia que los profesores podamos evaluar, detectar y orientar después a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, con respecto a cómo mejorar esos asuntos. Otra cosa que yo mencionaba en el video de promoción del taller, tiene que ver con cómo tomamos notas, ¿no? A veces el problema es no tanto que nosotros queramos cometer el plagio, sino que si tenemos una manera desorganizada y no nos apoyamos en algunas herramientas para tomarlas, lo que puede ocurrir es que involuntariamente estemos adjudicándonos ideas o reproduciendo ideas sin dar la referencia exacta, ¿no? Y tres, ¿cómo y cuándo citar? ¿No? Les voy a decir 4 ocasiones en que a mí me parece indispensable. No son todas, no son todas. Obviamente, dependiendo del trabajo, dependiendo de la disciplina, habrá prácticas que se tienen que atender y que se espera que ustedes puedan dominar, pero creo yo que al menos hay 4 ocasiones en las que es indispensable que se cite a las fuentes literalmente. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, entonces, es ¿qué es el plagio? Y aquí quiero abrir un espacio para preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué les han enseñado con respecto al plagio? ¿Qué saben ustedes que es? ¿Qué prácticas se consideran plagio? ¿Cuáles experiencias han tenido ustedes? Posiblemente como docentes, si algunos de ustedes han estado frente a un salón de clases, pues habrán visto casos, ¿no? De estudiantes que plagian. Me gustaría saber también si ustedes como estudiantes han tenido este temor del que he estado hablando y cómo le hacen para evitar plagiar, ¿no? ¿Qué prácticas, qué hábitos tienen ustedes para no caer en esto? Entonces abrimos la palabra y la primera persona que levanta la mano, voy a leer el nombre como está así, es Tomasa Diego. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Tomasa Diego Chino, de doctorado en educación interinstitucional. Gracias, respecto Tomasa. a la respuesta de qué nos han enseñado, esencialmente es que plagio es una idea, un concepto o una cita literal de otra persona asumida como propia. Así es, ¿no? Eso lo resume muy bien. Una idea, una cita que alguien más ha escrito, ¿no? Proviene de un texto que alguien más ha escrito y que la presentamos como si fuera propia, ¿no? La hacemos pasar, alguien la hace pasar como si fuera propia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus experiencias en torno a este tema? ¿Más? Con confianza. Solamente nosotros lo sabremos, ¿no? Y después todos los que ven el video en internet, por supuesto. Pero, ¿no? En el chat, Laura Zurita dice que es la apropiación de una idea. Ajá. Ajá. Y esto lo dice en el chat, posiblemente, ¿verdad? Dice Laura Zurita, la apropiación de una idea. Sí, también eso puede considerarse un plagio, pero no la apropiación en sí de una idea, sino la falta de claridad respecto a que la idea no la originamos nosotros,
sino alguien más, ¿no? Tal vez por apropiar estemos refiriéndonos justo a esto que decíamos hace un momento con Tomasa, de hacer pasar por propia, ¿no? Esa idea. En ese caso, sí. Pero todo el tiempo estamos trabajando con ideas de otras personas. De hecho, es un requisito en la mayoría de las disciplinas partir de hacer una revisión de lo que ya se ha escrito sobre nuestro tema, saber quiénes son los expertos, las personas que debemos tomar como referencia, las que han hecho las mayores aportaciones o las más significativas al tema que estamos estudiando. Y nos hacemos, digamos, cómplices de quienes hacen estas aportaciones porque compartimos sus puntos de vista, los asumimos, los tomamos como autoridad, ¿sí? Porque son expertos, porque tienen prestigio, porque tienen reconocimiento. Y en ese sentido, sí, digamos que leemos a estos autores, a estas autoras, nos apropiamos de sus ideas, las hacemos propias, las asumimos, pero tenemos que decir que son de ellos o de ellas, ¿sí? Esa es toda la diferencia. Y es lo que de repente hace tan difícil esto, porque partimos de una práctica que nos exigen, de una cuestión metodológica que en las disciplinas es fundamental. Conocer lo que se ha escrito, lo que se ha producido, el conocimiento que hay en nuestro campo de estudios. ¿En qué momento eso, que me dicen que tengo que hacer, se convierte en una transgresión a las normas? Esa es la línea que tenemos que considerar, ¿no? ¿Dónde está esa línea y en qué momento pasa que no, ya no estamos en el terreno de lo esperado y de lo legal, de lo ilícito, más que de lo legal, de lo ilícito? Adelante, no veo aquí el nombre, pero alguien tiene levantada la mano. Belén. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, yo como docente sí he tenido casos de chicos que han presentado trabajos donde tienen prácticamente copiado contenido, inclusive hasta de una página de internet, y lo presentan en voz propia, pues, ¿no? Lo que mencionas, Luis, no reconocen que eso viene de otra fuente y que pues ellos están basándose simplemente en eso, no hacen esa diferencia. Yo trabajo en el mundo del teatro, entonces también me ha tocado observar, tal vez no la puesta en escena completa, pero digamos ciertas escenas y ciertas imágenes que son idénticas a otra puesta en escena y que de igual manera pues los artistas o el artista que las generó pues necesitaría tener su crédito, pero bueno, hay otros que las presentan como propias también y son prácticamente idénticas, ¿no? Eso también me ha ocurrido. Y yo como estudiante, yo estoy en el doctorado de letras. Y sí temo pues, ¿no? Caer en el plagio. Creo un poco por lo Me parece que se cortó el audio. Sí, perdón. Que creo que me da temor pues caer en el plagio en la medida en que estoy leyendo muchísimo, estoy haciendo notas, pero me pasa lo que mencionaste en un principio, que tiene que ver con la organización de cómo tomo yo las notas. Entonces, creo que ahí es donde me pierdo a veces y creo que ahí es donde podría yo caer, sin quererlo, pues, en una acción de plagio. De acuerdo, sí. Mencionas un tema muy interesante, Belén, porque hablamos del plagio académico, pero obviamente no es el único espacio donde esto se puede dar. Y ahorita que mencionabas la apropiación, reapropiación, el pastiche, lo que se hace en arte con textos o montajes, en el caso de lo que tú estabas planteando, ¿no? Ahí hay otra forma de trabajar, ¿no? Paréntesis rápido, hay en México un par de escritores, Lilia Mara y Viviana Benchushan, junto con otros autores que
han estado reflexionando sobre la función del plagio, ¿no? En la creación literaria. Y lo postulan como una herramienta válida. Hablan, por ejemplo, del caso muy conocido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Virgilio no plagia a Homero? ¿No? Pues la Eneida no hubiera existido, ¿no? O si el mismo Joyce no plagia a Virgilio y también a Homero, ¿no? Pues no hubiéramos tenido el Ulises. Casos en donde creo que la palabra plagio no es la más adecuada, porque ahí estamos hablando de influencias, porque ahí estamos hablando de reapropiaciones, estamos hablando de reelaboraciones, estamos hablando de homenajes, ¿no? Hay algún video en YouTube muy bonito que se publicó cuando González Iñárritu gana el Oscar por Revenant. Y es un video que muestra cómo en esta película de González Iñárritu hay una gran cantidad de escenas que están reelaboradas a partir de escenas de películas de, por ejemplo, Tarkovsky, ¿no? Y a veces en arte no se quiere esconder esto, ¿no? No es tanto hacer pasar por propio lo que otros han hecho de manera velada, tratando de engañar al espectador. A veces se señala, ¿no? Y se dice, esto viene de allá. Papi, tengo que apagar la tantita de aquí porque no puedo ir a la reunión. Pues te digo que mejor quítalo de ahí, que lo transmitas de ahí. Dale. Parece que hay un micrófono abierto. Carla, por favor, ¿puedes silenciar? Sí, perdón. De acuerdo, gracias. Entonces, eso pasa también en el arte, ¿no? Que es un fenómeno distinto a que no puede pasarnos cuando estamos haciendo el artículo o la tesis, ¿verdad? Ahí sí, eso no se vale, no se puede decir, es que yo estaba homenajeando, no, pues eso no se vale. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, de todo esto hay algunos puntos que son comunes, ¿no? De estas ideas que hemos estado platicando, de lo que nos han compartido, y es que tiene que ver con la apropiación de algo creado por alguien más, ¿verdad? Y presentarlo como propio. Eso es básicamente la idea del plagio. Habría muchas maneras de hacerlo. Ahorita hablamos de cuáles serían estas, ¿no? La ilustración creo que lo maneja bien. Vamos a distinguir un poquito entre el plagio literario y el plagio académico, porque nuestro tema es el plagio académico, para distinguirlo también de esto que estábamos platicando a partir de la intervención de Belén. Plagio literario no se refiere a literatura como una forma de escritura, como un arte que se hace con la palabra. Plagio literario sería una definición legal que tiene que ver con una violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que alguien, y ahí está la definición, ¿sí? Alguien publica con conocimiento una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Es decir, sabiendo que la obra no es propia, alguien decide publicarla con su nombre. Encuentra un editor que desconoce esto, o tal vez lo conoce y entonces sería cómplice. Y este es un tipo penal que se persigue por denuncia del afectado, ¿sí? Si les voy a poner un caso que ahorita estoy recordando. Hace algunos años, a Carlos Fuentes, un escritor que nadie prácticamente conocía, lo acusó de plagio, de haber plagiado una obra suya que él había entregado a la editorial Alfaguara para revisión. En todo este caso estaba este escritor, Santiel Alatriste, que era el editor de Alfaguara, y que luego, bueno, él mismo fue acusado de plagio por robarse artículos de otros periódicos, ¿no? Y publicarlos con su nombre.
Pero lo que decía este autor, y fue un caso que se judicializó, hubo denuncia, se presentaron testimonios de peritos. Yo creo recordar que José Emilio Pacheco fue un testigo que llamó, no sé si la defensa o el acusador, ¿no? Porque lo que se buscaba en ese caso, y era lo que estaba buscando quien se decía autor del texto original, que después habría sido reescrito por Fuentes, pues era una compensación económica. Y este a veces es uno de los temores que tenemos cuando hablamos de plagio, ¿no? Si cometo plagio en mi tesis, ¿pague alguna compensación económica? No es el caso. No es el caso porque cuando hablamos de este tipo que está relacionado con una violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que se asume es que hay un provecho económico. Hay un lucro con la obra que se publica con la obra de la otra persona y por lo tanto, quien denuncia, si se prueba que efectivamente él o ella es autor o autora de esa obra, debe recibir una compensación económica. ¿Por qué? Por el lucro que hay ahí. ¿Sí? En cambio, los trabajos académicos, nosotros lo sabemos, ¿no? No son obras que buscan lucro, ¿sí? Directamente. Tal vez de la tesis, tal vez de alguna investigación en laboratorio salga una patente, o después se quiera hacer un libro, o publicar algún artículo en una revista ya en forma de divulgación y eso tenga algún lucro, pero en sí la investigación que se hace en las universidades no está dirigida directamente a ese lucro. ¿Ya? Se obtienen otro tipo de beneficios, se obtienen grados académicos, se obtienen becas, se pueden obtener calificaciones, desde la calificación que tenemos en un parcial, en un artículo que entregamos como trabajo final para una clase, se pueden tener esos beneficios. Se gana, sin lugar a dudas, prestigio, pero no hay directamente lucro. Por lo tanto, separemos, en el plagio académico no se busca una compensación económica. Es más un problema de orden ético que nos atañe. De ahí que muchas instituciones hayan empezado a hacer una revisión, sobre todo a raíz de una serie de casos que se han presentado en los últimos años. Casos fuertes de personas que incluso tenían nombramientos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que habían obtenido doctorados, etc. Muchas instituciones han empezado a revisar sus reglamentos internos y sus códigos de ética para incluir de manera mucho más explícita el tema del plagio. Y que esto quede advertido claramente, ¿no? Vamos a ver algunos casos. De una de estas fuentes, ¿sí? Tenemos una definición que está en una publicación electrónica de la UNAM. Al final vienen las referencias que estoy usando, son unas cuantas para que ustedes puedan revisarlas. El libro se llama Plagio y Ética, es un folleto electrónico muy bien hecho, que define así el plagio. En el ámbito académico, se comete plagio cuando alguien distinto a su autor divulga, publica o reproduce, perdón por la rapidez, una obra o parte de ella y la usa como propia. Esa es la definición básica y elemental del plagio. Se divulga, publica o reproduce una obra o parte de ella, ¿sí? Porque no tiene que ser la obra completa, y la usa como propia. Ese uso pues puede ser justo presentarlo ante un jurado, presentar ese trabajo ante un profesor para una calificación, ante un comité de evaluación de pares para publicar un artículo en una revista, etc.
Entonces, esa sería la definición y viene en este folletito del que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el plagio es un tipo de fraude, de conducta fraudulenta en el ámbito académico. Pero decía yo, no es el único. Dependiendo del área en que ustedes se desarrollen, se manejen, en la que están generando conocimiento, hay distintas formas de deshonestidad académica. El plagio es solamente una de ellas. Por ejemplo, la manipulación o falsificación de datos, que esto se llega a dar en ciencias duras, ¿no? Por ejemplo, química o física, incluso, por ejemplo, ya no en ciencias duras, pero en ciencias de la salud, como medicina, ¿no? Recientemente también en periódicos hemos visto muchos casos de esto, a raíz también de todo este frenesí que hay en torno a las investigaciones sobre el COVID, etc. Y manejar los datos para que sustenten una conclusión y esta se publique, es otro tipo de deshonestidad académica, ¿no? A mí me ha tocado leer, por ejemplo, que en ciertos tipos de estudios en donde se utilizan imágenes, resonancias magnéticas, imágenes de microscopio, hay artículos que se han tenido que retirar de las revistas porque se descubre que las imágenes fueron alteradas. Y estas alteraciones no piensen ustedes que es inventarse en Photoshop, que eso sería ya una manera mucho más grave, ¿no? Sino, por ejemplo, aumentar el contraste para que cierto resultado que yo estoy reportando aparezca visiblemente en esa imagen y esa alteración, pues en realidad no es la de la imagen original, ¿no? Como se tenía que haber tomado. Este tipo de detalles, alteraciones de imágenes, en algunas disciplinas puede llevar también a que el artículo se retire de la publicación, ¿no? En inglés se dice retraction. Retractar el artículo me parece un anglicismo muy burdo, pero también es una expresión que se usa, ¿no? Lo correcto sería decir retirar el artículo de la publicación. Y por supuesto también la simulación de dictámenes. Como ustedes saben, para la evaluación de un artículo, de algunas publicaciones, pues se necesita que haya dictámenes en donde expertos que no saben quién es el autor o la autora del trabajo, lo evalúan y se evita ese tener que saber quién es el autor o la autora, justo para que lo que esté en el foco de ese análisis sea el trabajo mismo y no si es alguien conocido, si es alguien amigo, si es un enemigo, si es alguien que nos resulta antipático o no, si trabaja en una institución que me gusta o no. Todo eso se hace a un lado. Dejamos esas subjetividades y nos dedicamos a analizar únicamente la validez académica, metodológica del trabajo que se está entregando, ¿no? Entonces, estos dictámenes ciegos, estos dictámenes que hacen los pares y que deben hacerse bajo estas normas, ¿no? Se espera que sean bajo esas normas, pues si no se hacen también acaban siendo un tipo de fraude también. En fin, que lo que quiero mostrarles con esto es que el plagio no es el único tipo de acto de deshonestidad académica, es uno de tantos, hay otros, todos tan graves porque lo que están intentando es justo presentar a los evaluadores, a las evaluadoras, un trabajo bajo las premisas de que es un trabajo original, que es un trabajo que es fruto de la investigación de quien lo está presentando, que se ciña a las normas de evaluación y todo eso con el propósito de
Perdón, se te está yendo el audio un poco. ¿Mi audio se está yendo? Y se está yendo un poco tu audio. La última idea no se te escuchó bien, perdón. Sí, a ver si aquí se escucha mejor. Creo que, perdón, Luis, creo que tiene que ver con el paso de los camiones. Justo cuando pasa un camión Perdón. ahí, Sí. se escucha no sé si tu ventana esté abierta, tal vez eso ayuda un poco. Sí, un poco por el asunto de la ventilación, pero Sí, ahorita la sí. cerramos. Sí, ¿no? gracias, perdón. Gracias. Entonces, bueno, no es el único tipo de fraude, no es la única práctica, digamos, de defraudación académica, pero es una, y todas son graves. Todas son graves porque lo que intentan es obtener la calificación, la aprobación, a partir de que se supone que estamos presentando una investigación, el resultado de una investigación que cumple con todos los rigores metodológicos de nuestra disciplina y estamos fallando en eso, en realidad, ¿no? Estamos engañando. Es como cuando ustedes compran una mercancía, un terreno, lo que sea, se los venden de una manera, un auto, y resulta que el departamento tenía vicios ocultos, que no estaba a nombre del propietario, ¿no? Alguien se ostentó como el propietario de ese objeto y se los vende a ustedes, pues ustedes acaban metiéndose en un problema, pero a ese grado es un fraude, es un engaño, es una falta a la verdad, que esa es la definición de fraude. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Voy a cerrar la ventana. ¿Algún comentario? ¿Algo que no me haya quedado claro? Muy bien. Entonces, continuamos. Y entonces yo les voy a proponer esta definición de plagio académico. Ya he entendido que estamos hablando solo en el ámbito académico, no en el penal, no en el de la ley de derechos de autor, eso es otro tema relacionado, pero de otro ámbito. Y como plagio académico, vamos a considerar que consiste en hacer pasar voluntaria o involuntariamente, voy a subrayar, ahí están esas palabras, como propias ideas tomadas de alguna o algunas fuentes documentales. Hasta este momento hemos hablado de tomar lo que alguien más escribió o produjo, refiriéndonos a una sola persona. Pero lo cierto es que a veces lo que se hace es tomar de muchas fuentes, fuentes diversas, producidas por varias personas, partes de sus trabajos, pequeñas o grandes, o sea, y se presentan como propias. Entonces, no es solamente presentar una, nos decía Belén hace rato, ¿no? Que como docente le ha tocado, y a mí también me ha tocado, ¿no? El estudiante que copia de la Wikipedia, lo pega en el formato que le dimos para que entregara su trabajo y lo presenta así. Bueno, eso es muy burdo. Hay quien maneja mucha más sofisticación a la hora de cometer plagio y no lo hace de una sola fuente, sino que toma varias y va organizando un texto así. Entonces, aquí lo importante es voluntaria o involuntariamente. Ajá. Y les voy a explicar por qué, ¿no? Porque no se toma en cuenta la intención, sino la falta cometida, ¿no? Porque si tratáramos de probar la intención, pues estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo pruebo que fue voluntario? Como me dijo alguna vez un estudiante, le demostré, le llevé los libros y le dije, mira, de tal página a tal página tomaste esto, de tal página a esta también. Me dijo, yo no sabía que eso era plagio. Pues, ¿cómo le demuestro que sí? Es más fácil demostrar que plagió a demostrar si tenía la intención de plagiar o no. El caso es que ese es un trabajo que no cumple con los estándares. Ese es un trabajo que no siguió la metodología que se espera para elaborar un artículo, para escribir un ensayo, no lo cumple.
Por lo tanto, es plagio. Entonces, este es uno de los puntos en donde empieza este sentimiento de ansiedad, ¿no? Porque cuando nos dicen, no importa si tienes la intención o no, si es voluntario o no, pues entonces uno tiene esta idea de que, ¿y si lo hago y no me doy cuenta? Dice Laura Zurita, ¿cómo se podría distinguir entre el plagio de una idea y la paráfrasis? Bueno, pues la paráfrasis trataría de alguna manera de reelaborar alguna redacción del texto de donde se toma esa idea, ¿no? Y a veces lo que se puede hacer no es parafrasear, sino simplemente presentar como original esa idea, y ahí ya no estaríamos parafraseando, me parece, Laura. Entonces, la paráfrasis parte, digamos, de alterar el texto original, ¿no? Está parafraseando ese texto, y el plagio de una idea es de una idea sin tomar en cuenta cómo estaba expresada esa idea originalmente, ¿no? Es robarse un concepto. Hay, por ejemplo, en la tesis que yo estoy haciendo para el doctorado, sobre un filósofo polaco, Roman Ingarden, que trabajó con varias ideas sobre la teoría literaria, lo habrán escuchado quienes estén en el posgrado en letras, ¿no? Ingarden fue citado ya muy adelante en su vida, ¿no? Ya casi al final fue reconocido, pero mientras él estuvo en Polonia, un tanto aislado, se le había castigado por tener tendencias idealistas cuando el comunismo estaba reinando ahí en Polonia. Pues entonces, mucha gente aprovechó y tomó sus ideas sin dar crédito realmente, ¿no? Entonces, nadie partía de cómo las había formulado él, pero hablaban de lo que él ya había manejado, ¿no? Y son tan evidentes los paralelismos entre las ideas que me parece que queda claro que ahí hay una apropiación, ¿no? No sé si eso conteste la pregunta, Laura. Muy bien. Entonces, el plagio de una idea y una paráfrasis. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? Hacer pasar voluntario o involuntariamente como propias ideas tomadas algunas fuentes documentales, porque no tiene que ser solamente. O bien, y esto ya es mucho más explícito, ¿no? Transcribir o parafrasear textos de otros autores, otras autoras, sin hacer explícita su procedencia, conforme las normas de citación aceptadas por la disciplina. Uno de los puntos que me señalan mis estudiantes cuando hablamos del tema es que yo les pido que hagan un estado de la cuestión, que ustedes ya hablaron de esto también en algunos de los talleres, ¿no? Asistieron a estos talleres. Estado de la cuestión, estado del arte, revisión de la literatura. Son estudiantes de primer semestre que se están formando metodológicamente para estudiar temas literarios, y pues hay ciertas capacidades, conocimientos, habilidades que van a tener que ir adquiriendo a lo largo de la carrera. Pero la que me parece básica es esto que decíamos. Necesitamos partir de saber qué se ha escrito sobre nuestro tema. Para entonces, cuando tengamos esas habilidades de análisis, esos conocimientos teóricos y esa experiencia trabajando y conociendo textos y un mayor horizonte, poder encontrar alguna beta en donde podríamos insertar nuestra investigación para aportar un conocimiento que no se haya logrado hasta esa parte, ¿sí? Hasta ese momento. Entonces, como se tiene que hacer una revisión y evaluación, porque la revisión de la literatura no es nada más decir, A dijo esto, B dijo esto, C dijo esto otro, sino evaluarlo, organizarlo, etcétera. Lo que me dicen es, pero entonces todo el tiempo voy a estar citando. Sí, efectivamente,
porque en ese trabajo, en la revisión de la literatura, en el estado de la cuestión, el estado del arte, de lo que se trata es mostrar qué se sabe y qué se conoce del tema hasta ese momento. Que hemos acudido a esas fuentes, que las hemos leído, las hemos entendido, las hemos evaluado y podemos expresar de manera organizada qué se dice ahí, ¿no? El estado de la cuestión, el estado del arte, es uno de esos tipos de trabajos que Umberto Eco, lo mencionaba yo también en el video promocional, en su famoso libro ¿Cómo se hace una tesis?, que es una lectura recomendadísima para toda persona que está escribiendo. Eco no solamente habla con claridad sobre la metodología, cómo se toman notas, cómo se hace una ficha, etcétera, sino que además lo puede hacer de manera muy amena. Umberto Eco ahí menciona que hay trabajos panorámicos que justo tienen en buena medida parte de su valor en el hecho de que están revisando lo que otras personas han hecho y lo están presentando de una manera nueva y original. En este caso, un estado de la cuestión, un estado del arte, la revisión de la literatura, tiene que estar refiriendo constantemente a lo que otros han escrito y evaluarlos, comentarlos, encontrar relaciones, encontrar diferencias, encontrar huecos para después nosotros poder insertar ahí nuestra propia investigación. Eso es lo que se hace. Muy bien. Y la otra parte, la parte final. Hay que hacerlo conforme a las normas de citación aceptadas por la disciplina, ¿sí? Ustedes ya hablaron de gestores de referencias bibliográficas. Les habrán dicho que hay miles de formatos bibliográficos, algunos más difundidos que otros. Entre ellos, estos son de los más conocidos y usados a partir de la predominancia de la Academia Norteamericana en buena parte de las prácticas globales, ¿no? de las academias. La MLA, la APA, la IEEE, que es de ingenieros, y el Manual de Chicago, de la Universidad de Chicago, ¿no? Cultural. Pero a veces cada revista tiene su forma de citación, con algunas ligeras variantes entre una y otra. Incluso dentro de la misma área de conocimiento pueden tener algunas variaciones. Y por eso es importante conocerlas, ¿no? Luego esto, y ahorita voy al comentario de Carolina, que ya lo puso aquí en el chat, termino diciendo esta parte, que a veces ese también es otro de los, digamos, de los escollos que se nos presentan cuando estamos trabajando y que hacen difícil redactar, ¿no? Que se nos hace mucho énfasis en que tenemos que manejar estos formatos de citación prácticamente de manera perfecta. Esto solamente se logra con la práctica, ¿no? Y teniendo el manual al lado. No con poca frecuencia acuden personas a mí diciéndome, saben que yo imparto en mis clases el formato de la MLA, que es lo que me ha pedido el Departamento de Letras desde hace mucho tiempo. Y entonces me dicen, quiero algún texto que me explique bien cómo funciona el formato de la MLA. Bueno, pues la MLA publica un manual, úsalo, ¿no? No hay otro. Es que está muy largo y está en inglés, pues sí, ¿no? Afortunados los que trabajan con APA porque hay una traducción oficial del manual de la APA que publica el manual moderno. Los que trabajamos con MLA, la IEEE, etcétera, tenemos que leer las normas en inglés y tenemos que practicar. Y muy importante, siempre tener el manual a la mano. Aunque usen un gestor de referencias bibliográficas, porque
el gestor trabaja con los datos que le damos y si hacemos importación de datos de las bases de datos directamente ahí, puede haber algunos errores, algunas convenciones que se usan en una revista y en otra no. Siempre hay que tener el manual a la mano para hacer una revisión al final. Me dicen aquí, perdón, Carolina, es un comentario a lo que ya habíamos planteado para la pregunta de Laura. Parafrasear sigue siendo una idea ajena, por lo tanto habría que decir a quién parafraseamos. Sí, y parafrasear no es ilícito en realidad. ¿Sí? Ahorita hablamos de eso. Gracias. Ahí hay una liga al libro de Humberto Eco, que es cómo se hace una tesis. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a terminar esta primera parte. Esta gráfica me gustó mucho. Viene en el artículo de Timán López y Sánchez Espinosa que está en las fuentes del final. Y parte de una investigación que el profesor Jorge Joel Reyes Méndez de la Autónoma Metropolitana hizo entre sus estudiantes, ¿no? Este ya fue un análisis de las prácticas de deshonestidad académica, solamente las referidas al plagio, que él pudo detectar. No tengo datos del universo de estudiantes, no sé si fue un grupo de 50 o varios grupos y juntó a 200, no tengo ese dato. Todo eso está citado en el artículo de Timán López, pero me parece muy importante que hay quien se ha dado a la tarea de cuantificar pues qué tipo de prácticas de deshonestidad académica se pueden dar en una universidad, ¿no? Entonces, dice aquí, entregar un trabajo previamente presentado por él mismo, 29.6%, ¿no? Es decir, pues es prácticamente el famoso autoplagio, que es un tema que se discute mucho, pero es serio. Cuando presentamos como nuevo un trabajo que ya hemos presentado y que ya hemos publicado, incluso a nivel ya de posgrado, pues estamos incurriendo en esto, ¿no? En un autoplagio. Entregar un trabajo realizado previamente por otro estudiante, claro, esta es una práctica muy común en la que hay que estar muy alerta y valerse ahí sí de las herramientas de antiplagio que nos puede ofrecer nuestra universidad. Porque si nosotros pasamos por el detector de plagios, el software que nos dé la universidad, ese trabajo de nuestro estudiante, de nuestra estudiante, la próxima vez que alguien pase el mismo trabajo o algo muy similar con pocas modificaciones, ya estará en la base de datos, ¿sí? Y se va a poder comparar. Entonces, hay aquí una invitación para que quienes estén también impartiendo clases tengan acceso. Aquí en la Ibero tenemos un software que está dentro de Brightspace, Urkund. Pasen los trabajos de sus estudiantes por ahí todos y les va a ayudar también a reducir estos casos de plagio de un semestre a otro, ¿no? Que se pasan los trabajos. Luego, elaborar un documento para otra persona, es una práctica de deshonestidad académica, hay quien cobra por hacer los trabajos, ¿no? Incluso hay agencias que les venden a los chavos los trabajos, ¿no? Yo no conozco directamente casos, pero algún profesor me decía que hay tal nivel de profesionalismo en algunas de estas agencias que les pueden decir, a ver, ¿tu trabajo es para qué materia, de qué profesor, de qué universidad? Ok, te aseguramos al menos un 8 o un 9 con nuestro trabajo. No es un trabajo que se haya entregado antes, lo hace alguien, ¿no? Y se presenta así. Entonces, esa es otra forma claramente de deshonestidad intelectual, ¿no? Copiar texto de fuentes impresas y no citarlo, 83.8. Y fíjense, qué curioso, copiar texto de páginas web y no citarlo. Hizo esta distinción el profesor. Y la diferencia no es tan radical. Es decir, es más o menos con la misma frecuencia o se presenta con la misma frecuencia copiar de páginas web
que de fuentes impresas. Al menos en esta investigación, faltaría ver si se puede hacer un trabajo mucho más exhaustivo, riguroso, con una metodología para ver esto. Pero sí llama la atención esto. Va un comercial que espero sea repetición y mis compañeros, compañeras de biblioteca se los hayan hecho. Cuando ustedes se titulen, particularmente con tesis, la biblioteca les pedirá permiso para publicar esa tesis en nuestro repositorio, el texto completo de esa tesis en nuestro repositorio. Muchas personas se niegan porque temen ser plagiadas. Lo que yo les puedo decir es que va a ser más fácil detectar cuando alguien los plagie, porque se va a poder comparar, se va a poder encontrar fácilmente la fuente que va a ser la investigación que ustedes hicieron cuando alguien indebidamente se apropie de esa investigación. María Elena, gracias María Elena, nos da la liga al libro de Humberto Eco que está en el libro, uno de los recursos que espero hayan conocido y estén disfrutando de lo que tenemos suscrito en nuestra biblioteca. Entonces, pareciera que Internet hizo más fácil citar, o más bien plagiar, y tomar directamente el texto y pegarlo, pero pues parece que tampoco aumentó demasiado, ¿no? Habría que hacer algo más en forma, pero esta investigación me llama la atención, ¿no? Y por último, bajar un trabajo completo de Internet y entregarlo como propio. Eso yo creo que todos sabemos. Hay sitios en donde uno entrega sus datos personales, va a ser bombardeado con publicidad y con spam el resto de sus días en castigo por bajar de ahí un trabajo que alguien subió y nosotros lo que hacemos es copiarlo, pegarlo en otro texto y presentarlo como propio. Ahí claramente hay una práctica de deshonestidad intelectual. Entonces, bueno, pero noten el tamaño, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes en una universidad mexicana contemporánea que pueden caer en la práctica de no citar debidamente las fuentes, ni las impresas, ni las electrónicas. De ese universo estudiado, cualquiera que haya sido, estamos hablando de que entre el 80 y el 90% de estudiantes de licenciatura de ese grupo estaban cometiendo plagio directamente. Y bueno, termino esta parte, primera parte, con un fragmento tomado también de este libro, folleto que ha publicado la UNAM, Plagio y Ética, que está disponible en internet y que lo pueden revisar. Y lo tomo como un ejemplo de cómo a veces, quienes tocamos estos temas, nos vamos complicando y vamos generando también este temor, digamos, ¿no? De que pueda resultar un plagio involuntario, ¿no? Dice este folleto de la UNAM que los distintos tipos de plagio serían estos. Uno, el autoplagio, que ya mencionamos, que es presentar un trabajo propio que ya se había entregado, tratando de hacerlo parecer como nuevo, ¿sí? Eso es el autoplagio. Y ocurre tanto entre estudiantes de licenciatura y de posgrado como entre investigadores también, ¿no? La autocita, Brenda, pregunta, ¿la autocita es válida? Claro que es válida. Si tú ya tienes algún avance de una investigación, si lo que estás presentando tiene su fundamento en alguna investigación previa, yo diría que no solamente es adecuado, sino que estás obligada a señalar que ya existe algún trabajo tuyo donde eso se haya trabajado, sobre todo si ese trabajo está publicado. ¿Ah? Y cuando un texto que se presenta, por ejemplo, ante una clase, se lleva después a formato de artículo en una revista o un capítulo de nuestra tesis
se lleva a una revista para que se publique, es obligado también señalar que ese texto previamente ya había sido presentado, sobre todo el de la tesis, ¿no? Como parte de la tesis fulana de tal para obtener tal grado. Me parece fundamental que eso quede claro también, para evitar hacer parecer que nosotros queremos que ese texto se tome como original y nuevo, ¿no? Entonces sí, Brenda, me parece que autocitarse no solo es válido, sino también obligado si estás partiendo de eso para tu investigación. Falsa autoría. A ver, vamos a ver este. Se incluye el nombre de una persona como el autor de un artículo sin que ésta haya contribuido para la realización del mismo. Esto no me parece tanto como plagio, sino como otro tipo de deshonestidad académica, ¿no? Pensando, por ejemplo, que, y aquí claramente se refiere a los casos de artículos, ¿no? Artículos especializados que se publican en revistas académicas, en donde alguien que no participó en la redacción ni en la investigación únicamente recibe al final un crédito, ¿no? Pongo el caso, ¿no?, de alguien que fuera del ámbito de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, cuando se trabaja en laboratorios y a veces los becarios hacen todo el trabajo y redactan el texto, hacen las conclusiones, la supervisión por parte digamos, del encargado del laboratorio fue mínima, ¿no? O del jefe del equipo de investigadores, y ya cuando terminan, se envía a revisión y este supervisor, este encargado del equipo de investigación, agrega su nombre, ¿no? No es tanto un plagio, sí, pero es un acto de deshonestidad intelectual, ¿no? Y desgraciadamente es algo que ocurre con cierta frecuencia, sé de casos en ciencias de la salud y en ciencias duras, sobre todo. Copiar y pegar, claro, eso sí, copiar un texto de una fuente sin citarlo adecuadamente. Ojo, la cita no es un plagio. La cita no es un plagio justo porque refiere a la fuente original. Con eso ya no es plagio, ¿sí? Parafraseo inapropiado. Se cambian palabras de un texto alterando su sentido original. Voy a tratar de... se cambian palabras de un texto alterando su sentido original. Bueno, eso también es deshonesto porque probablemente lo que hago es hacer que el texto del autor, la autora, este texto de alguien que es una autoridad en el tema, sirva para los propósitos del argumento que yo estoy manejando. Entonces, ahí sí tendríamos un problema de este tipo. Pero vean este. Referencia falsa. Se anota la referencia de un texto que no corresponde a la fuente original. O sea que si a la hora de poner el paréntesis o la nota a pie de página me equivoco, ¿ya estoy cometiendo plagio? ¿Ustedes qué dicen? Se anota la referencia de un texto que no corresponde a la fuente original. ¿Eso sería plagio? No es plagio. Es un error bibliográfico, ¿no? Podría ser un error bibliográfico. Yo lo que haría en ese caso, por ejemplo, es revisar qué tanto ocurre el error con respecto a esa fuente, ¿no? Es decir, que alguien esté presentando bajo un supuesto de que se trata de un autor, de una autora, obra de un autor, de una autora, y constantemente lo esté haciendo. Eso podría afectar la calidad del trabajo. Pero aún así, cabe el error, ¿no? Aquí dice aquí, por ejemplo, miren, ¿no? No es plagio, pero sí fraude, dice Laura Zurita. ¿Okay? Deshonestidad intelectual puede ser un error honesto, ¿no? Puede ser un error a la hora de elaborar el paréntesis y ver que no se trata. Es algo que se tiene que corregir claramente si lo detecta el profesor o el revisor, el director de la tesis, pero no sé si esto sería plagio. Luego,
Dice aquí Brenda, cuando se indica una página y no es la página correcta, pues tampoco creo que sea plagio ahí. Puede ser un error bibliográfico, como decía el compañero en su momento que participó, ¿no? Pero no sé, ven, este son el tipo de cosas que empiezan a generar esa angustia, porque pareciera que cualquier error que nosotros tenemos ya es un pecado capital, ¿no? Y que merece la máxima sanción. Catherine Collins, quizá esta pregunta tenga la respuesta en alguno de los temas a tratar más adelante, pero igual la comparto en este momento. Si yo escribo un artículo de esta presentación, específicamente de esta diapositiva, y pongo solo su nombre por ser el expositor, ¿incurre en alguna falta por no mencionar el libro de donde fue sacado? Sí, no está siendo precisa realmente, ¿no? Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace, por ejemplo, cuando yo puse esto, estoy poniendo los datos de los autores del artículo que estoy usando y ellos mismos especifican que esta tabla la hacen ellos con datos de este otro profesor, ¿no? Por lo tanto, yo quiero ser preciso, yo quiero mostrarles esta información con la mayor exactitud posible y no solamente cumplir con el requisito de tener que poner una referencia bibliográfica, ¿no? O este otro que teníamos por acá, esta definición de plagio literario que tenemos de este lado, ¿no? Ahí estoy indicando que también en ese texto de Timar López y de Sánchez Espinosa, estoy tomando una cita que ellos citan. Lo ideal sería que yo fuera la fuente original, la fuente de Magaña Rufino, pero no tenía yo tiempo de acudir a esto, entonces sí al menos quiero decir que hay un autor ahí y que estoy tomando la cita indirecta, ¿no? La estoy tomando directamente del artículo, indirectamente pues porque no es la fuente original, ¿no? Entonces, sí, sería una imprecisión. Ajá. Y por supuesto que alguien podría decir, no, pero esa no es la fuente. Traten de siempre ser muy precisos en donde lo están, en decir de dónde están tomando la información. Las ratas, dice Brenda. Luis Zúñiga, yo he visto que se equivocan al citar la referencia, no es el artículo correcto. Yo creo que se tiene que señalar, ¿no? Pero yo no veo ahí esto que definimos como plagio, que es tratar de hacer como propio la obra de alguien más, ¿sí? Puede llegar a ser, dependiendo de qué tan extendido esté en el trabajo, una cuestión de deshonestidad, de fraude académico, pero no creo que se trate de un caso de plagio, ¿no? Y aquí es donde quienes exponemos estas cosas, de repente lo llevamos a niveles o lo complicamos en donde lo hacemos más difícil de lo que en principio es, ¿no? Citan un link y los links no sirven. Bueno, ese es todo un problema, sí, ¿no? No sé si lo abordaron cuando hablaron de los gestores de referencias bibliográficas, pero es muy importante utilizar los DOIs, Digital Object Identifiers, y porque son permanentes, no se modifican, es una dirección permanente para un texto. Y hay otros similares que se llaman permalinks, que funcionan en algunas bases de datos, por ejemplo las de EBSCO, y son ligas permanentes dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, busquen por lo general eso. Ya cuando se traten de ligas a textos que no están dentro de bases de datos académicas, sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero habría que buscar e insistir en los estudiantes, las estudiantes, que verifiquen que la dirección sea la correcta. Bueno, entonces me interesaba hacerles notar eso porque sí creo que a veces complicamos mucho el tema cuando el plagio es, y ya lo dijimos, tratar de hacer parecer como propia la información que estoy tomando de otra investigación hecha por otros autores, otras autoras. Eso es básicamente, ¿no? Algunos de estos
son reelaboraciones ahí, y otros francamente creo que no tienen que ver. Referencia falsa, se anota la referencia a un texto que no corresponde a la fuente original. Eso fue lo que leímos. Referencia perdida, que era lo que estaba diciendo Brenda. No se da cita, no se cita o da cuenta de información proveniente de otra fuente, a menos que dicha información sea de conocimiento general. Robo de ideas se presenta como propia la idea de otra persona, que era lo que ustedes decían, ¿no? De repente yo empiezo a hablar de palimpsestos, ¿no? Para la gente de literatura, que es todo un concepto que desarrolla Genet en un libro muy extenso, y nunca digo que esto lo estoy sacando de Genet, pues ahí me estoy robando la idea, ¿no? En general, etcétera. Muy bien. Entonces, quería que lo vieran porque plagio en realidad lo vamos a considerar así como yo se los estoy planteando, y los invito a que nos limitemos a eso. Otro tipo de prácticas fraudulentas, otro tipo de deshonestidades, esas vamos a dejarlas aparte, para poder concentrarnos en lo siguiente: cómo ocurre el plagio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera participar con alguna experiencia? ¿No? Muy bien. Luis, ¿me permites un comentario? Sí, por supuesto. Me llamó la atención el estudio que presentas, en donde se muestran los porcentajes de plagio, ¿no? A partir de un estudio en México, porque es un estudio muy similar a lo que hace Turnitin, que es también un sitio y una herramienta para identificar el plagio. Ellos tienen varios materiales que tienen que ver con la cuestión de la prevención del plagio, y dentro de esos materiales tienen una infografía en donde refieren datos muy parecidos a los que tú acabas de presentar, de estudios que se han realizado sobre la frecuencia de incurrir en plagio en estas diferentes categorías, ¿no? que has presentado. Entonces, coincide, pues, por supuesto, en varios de ellos. Supongo que esta misma investigación refiere también a otras que se realizan en el mundo. Y bueno, pues siempre es muy útil poder tener conciencia, ¿no? De que de repente hay cosas que hacemos sin saber, y que estamos, pues si no incurriendo en un plagio, sí cometiendo una deshonestidad o un error simplemente, ¿no? Que vale la pena tenerlo en mente para evitar. Entonces, bueno, solamente quería hacer ese comentario, que ese sitio tiene, además de esta infografía, también otras herramientas para que uno mismo pueda irse como autoevaluando en el conocimiento de estas habilidades que se deben de tener para digamos, tener trabajos que cumplan con la parte de no incurrir en un plagio, pero además con la cuestión ética. Es todo. Muchas gracias, María Elena. Sí, Turnitin es una de estas herramientas, posiblemente la más conocida, o al menos la más difundida, ¿no? Y a la que muchas personas tienen acceso mediante cuentas institucionales, ¿no? de algunas universidades. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo ocurre el plagio? Vamos a ver ejemplos concretos y cómo solucionarlo, ¿no? Recuerden que estamos utilizando esta definición más restringida que les propongo yo, ¿no? Para hablar estrictamente de plagio y no tanto de otro tipo de prácticas de deshonestidad intelectual. Tengamos esta fuente. Es un artículo publicado en la revista Cuadernos Americanos 9, fascículo 9, volumen 49 de 1995, de la página 200 a la 211, de la autoría de Jorge Fornet, y el título del artículo es Ironía y cuestionamiento ideológico en infortunios de Alonso Ramírez, que es una novela de Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Tomamos un fragmento de este artículo, donde se habla de la novela de Sigüenza, y ¿alguien quiere leer el texto?
Me ofrezco si no hay nadie más. Adelante, Sara. Gracias. Infortunios de Alonso Ramírez. Cuestiona muchos de los mitos dominantes en el siglo XVII. La desmitificación de valores como español, católico, emprendedor, blanco, propietario, supone un directo enfrentamiento contra una ideología que parecía inmutable. Quienes otorgaron licencia para la publicación del libro no percibieron la tremenda ironía oculta en él. Desde el sitio de Sigüenza, uno de los grandes humanistas de su tiempo, se legitima una ideología subalterna que mediante problemas como el criollismo comenzaba a tomar distancia de los valores impuestos por la metrópoli. Muchas gracias, Sara, ¿no? Entonces, este es el fragmento, lo vamos a tomar y vamos a ver cómo puede ocurrir el plagio a partir de esto. Veamos 3 casos directos de lo que voy a llamar plagio, así, plagio directo, en donde lo que ocurre es que se transcribe literalmente la redacción del texto original o se intercala con algunas frases para hacerlo parecer diferente, ¿no? Ejemplo número 1, ¿sí? Es claramente una copia de la primera parte. Infortunios de Alonso Ramírez cuestiona muchos de los mitos dominantes en el siglo XVII. La desmitificación de valores como español, católico, blanco, emprendedor, propietario supone un directo enfrentamiento contra una ideología que parecía inmutable. Es exactamente lo mismo y no estamos ni entrecomillando ni estamos refiriendo a la fuente original. Esto es el ejemplo más claro del plagio. Esto es prácticamente copiar y pegar y no dar ninguna otra indicación. Aprovecho aquí para que hablemos de uno de los mitos más grandes que hay con respecto a que la bibliografía, si incluye las obras plagiadas, pues ya no es plagio, ¿no? Más o menos eso pasó. No sé si tienen ustedes presente el caso que se ha estado denunciando en contra del actual fiscal general. No en su actuar como fiscal general, sino en cuanto a que finalmente apeló, peleó y recibió un nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Y este personaje, que también es un académico, tiene una trayectoria como académico, ¿no? Pues ha hecho algunas publicaciones que, de acuerdo con lo que algunas personas, como Guillermo Sheridan, un periodista académico de la UNAM también, han logrado probar que hace esto en un libro, ¿no? Y a veces parafrasea y a veces copia directamente de algunas fuentes en sus libros. Y la respuesta que emitió, no sé, no recuerdo si directamente él o algún vocero, tendría que haber sido él, porque no es, digo, algo en su calidad de funcionario público, sino de persona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, era que las fuentes estaban en la bibliografía, y que si estaban en la bibliografía, aunque no las hubiera citado debidamente, pues entonces no era plagio, ¿no? Sí, sí es plagio, ¿no? Ese es el mismo argumento que yo le he escuchado a estudiantes de primer semestre. Y el hecho de que se coloque en la bibliografía las obras plagiadas no quita el hecho de que sea plagio, ¿sí? Entonces eso sí hay que tenerlo muy claro, porque esto está muy extendido. Esto es uno de las justificaciones que a mí más me ha tocado escuchar. A mí me dijeron en la preparatoria, en la secundaria, que si ponía los libros al final, o los artículos o las páginas de internet de donde copié y pegué, no era plagio. Porque tú me tienes que decir en tu texto, 1, que eso viene de otro lado, y 2, porque tú no estás generando nada, lo que estás haciendo es nada más copiar y pegar, ¿no? Y de repente, como pasa en los ejemplos 2 o 3, introducir algunas frases. ¿Qué tal esto, no? Tal y como hemos demostrado a lo largo de nuestro trabajo, y otra vez, ahí viene la cita completa de la primera parte del texto original, ¿no? La copia, la transcripción, no la cita, la copia, ¿no?
Y el ejemplo 3 del plagio directo. Aquí ya no solamente se pone una frase al principio, sino que se va intercalando un poco más de texto con el que adorna el supuesto autor del trabajo su plagio, ¿no? Es claro que Infortunio de Alonso Ramírez cuestiona muchos de los mitos dominantes en el siglo XVII y que en esa obra de desmitificación de valores, etcétera, supone un enfrentamiento directo. En el original dice un directo enfrentamiento y aquí cambia un poco. Entonces, todos estos son prácticamente copias del texto original. Ahorita vemos un ejemplo de paráfrasis, María Isabel. Sí, directamente, ¿sí? Para que no haya tanto problema. Estas no son paráfrasis. Vean cómo está la redacción original prácticamente igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Muy fácil, ¿no? Así, con comillas, y en el caso del estilo bibliográfico que yo imparto en mis clases, que es el de la MLA, indicando que se trata de un texto tomado del artículo de Fornet, ese Fornet 211 que ustedes ven al final en el paréntesis. Lo que le está indicando a mi lector, a mi lectora, es que tiene que ir a la lista de obras citadas y encontrar alfabéticamente Fornet, el título del artículo, en qué revista se publicó, etcétera, etcétera. Infortunios de Alonso Ramírez, y viene entre comillas, cuestiona muchos de los mitos, termina las comillas. Y la referencia de acuerdo al formato de citación que sigan en su disciplina, eso lo resuelve todo, ¿sí? Quedamos otra vez en el punto de, bueno, pero ¿qué tanto puedo citar? Si se trata de una cita muy extensa, ¿cuánto es lícito? Eso ya es algo que tienen que ir platicando caso por caso. Hay veces en que citar un texto muy extenso es necesario. Hay veces en que solamente se tienen que citar unas cuantas frases o una sola frase, ¿no? Pero eso no hay una medida. Uno no puede decir a partir de tantas palabras, eso es plagio, ¿no? Es más bien, ¿qué tan necesaria es esa cita? Porque también por eso es importante saber cuándo tenemos que citar. ¿Qué tan indispensable es esa cita? Ajá. Y cuando cites, coloca las comillas y pon la referencia en el formato que te toque. Una solución al ejemplo 2, perdón. Tal y como hemos demostrado a lo largo de nuestro trabajo, vean cómo retomamos la redacción que teníamos, colocamos nuestras comillas, ponemos el paréntesis si estamos usando un sistema con paréntesis, se la nota al pie, y anotamos la referencia como nos toca, ¿sí? En este caso, como les decía, MLA pide poner apellido y número de página, si es el caso de una fuente que tiene paginación, si es una fuente electrónica. Y el ejemplo 3. Es claro que, y vean cómo estamos intercalando las mismas frases, regresemos. Es claro que Infortunios Alonso Ramírez cuestiona muchos de los mitos dominantes en el siglo XVII. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente las comillas, ¿sí? Y que en esa obra, la desmitificación de valores, etcétera, etcétera, parecía inmutable. Fornet 211. En los 3 casos, estoy resolviendo el problema, ¿sí? Y ya, se acabó el plagio. Es una cosa muy sencilla, en realidad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta aquí? María Isabel, ¿nos puedes comentar un poco más cuál es la confusión ahí o qué entiendes tú por paráfrasis? Muy bien. Vamos a seguir entonces. No, pero si lo puedes escribir, ahorita vamos a ver la paráfrasis, pero si quieres escribirlo de todas formas, lo tomamos. Gracias. Voy a seguir. Entonces, paráfrasis. El texto original se altera de diversas maneras, pero la idea propuesta
En él permanece la paráfrasis total o parcialmente. Y aquí estoy haciendo una paráfrasis mucho más reducida. La paráfrasis es fruto de esto que nos enseñaron tanto, que es muy importante, por otro lado, en términos de aprendizaje, etcétera, de poner el conocimiento de lo que hemos leído en nuestras propias palabras, ¿sí? Pero podemos, dice aquí nuestra compañera María Isabel, escribir con nuestras propias palabras lo que entendemos un texto o frase. Exacto, ¿sí? Y aquí tenemos el caso, ¿no? En Infortunios de Alonso Ramírez es indispensable poner el título de la novela. Existe una clara crítica a la ideología dominante en esa época, de la cual los censores parecieron no darse cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Estamos sintetizando varias ideas que están expresadas aquí. Uno, por un lado, la cuestión de los valores. Ya no reproducimos qué valores. Y dos, introducimos también esta otra parte expresada más adelante respecto a que los censores aparentemente no se dieron cuenta de que sí había una crítica a los valores establecidos, ¿no? ¿Contaría esto como una paráfrasis según esto, María Isabel? Ocurre con frecuencia la paráfrasis, ¿no? Cuando lo que queremos es sintetizar algo que está expresado en un texto mucho más amplio, incluso en varias páginas, ¿no? O un libro completo. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar ahí? Sí, María Isabel, gracias. ¿Alguien prendió el micrófono? No sé si quieren participar. No. Okay. Entonces, esto es una paráfrasis. ¿Cuál es el problema acá? Esta es una idea que no es de nosotros, la estamos sacando del texto. No estamos dando la referencia. ¿Sí? Entonces, 3 soluciones distintas, ¿no? Y tratando de conservar incluso algo de la redacción que tenemos ahí, ¿no? Una, en Infortunios de Alonso Ramírez existe una clara crítica a la ideología dominante en esa época, de la cual los censores parecieron no darse cuenta. Misma redacción, hice la paráfrasis, pero coloco la referencia al final indicando que la idea, esa idea que yo estoy expresando en mis palabras, ustedes la pueden encontrar en Fornet 211. Y hay que ir a la lista de obras citadas y ahí ya tenemos entonces esto. ¿Puedo parafrasear? Puedo parafrasear. Cuidado, eso sí, recuerden que ya lo vimos y estaba expresado en el texto de la UNAM, ¿no? La paráfrasis debe cuidar que sí se exprese la idea del texto original. No es cualquier cosa que yo haya entendido, tengo que asegurarme que sí estoy captando esa idea, ¿de acuerdo? Sobre todo para que no parezca que quiero hacer que el autor o la autora dice lo que a mí me convenga que digan. Ahí sí se pone peligrosa la cosa. No es plagio, pero es deshonestidad intelectual. ¿Sí? Eso me parece tan grave como el plagio. Querer hacer pasar como coincidente la idea de alguien con la mía. Si yo lo citara directamente, si yo hiciera una transcripción con su cita, sus comillas y la referencia, posiblemente ese texto no dijera lo que yo necesito que diga para mi argumento. Y si parafraseo alterando eso, ahí sí tenemos un problema de deshonestidad intelectual. No plagio, pero sí estamos ante un problema. ¿De acuerdo? Entonces, nada más cuidemos, por favor, que cuando hagamos la paráfrasis, sí se mantenga esa idea. Solución número 2. De acuerdo con Fornet, y esto es algo que permiten estos sistemas de paréntesis, de citación con paréntesis, de acuerdo con Fornet, aquí si se dan cuenta estoy sacando del paréntesis la mención del autor y puedo buscar en la lista de obras citadas el apellido, que es el primer elemento que aparece en una lista de obras citadas en formato MLA. De acuerdo con Fornet, en Infortunios de Alonso Ramírez existe una clara crítica a la ideología dominante en esa época, de la cual los censores parecieron no darse cuenta. Y termino señalando la página
del artículo en donde aparece esto. En todos casos, es un texto de la página 211. Finalmente, en Ironía y Cuestionamiento Ideológico en Infortunios Alonso Ramírez, aquí inserto el título del artículo. Estoy siendo claro, estoy siendo honesto, diciendo de dónde viene esta idea, ¿no? El autor nos propone, el autor Fornet, nos propone que en esa obra existe una clara crítica a la ideología dominante en esa época de la cual los censores parecieron no darse cuenta. Espero que con estos ejemplos quede claro que el problema no es ni tomar la información de otros textos, ni incluso copiar lo que dicen esos textos, siempre y cuando identifiquemos qué porciones pertenecen al texto original, y eso se hace mediante las comillas, y si vamos a parafrasear, tener cuidado al menos de poner que estamos tomando el texto de una fuente y referir esa fuente conforme al sistema de citación que nos han dicho tenemos que usar para nuestra disciplina. Y se acabó. Ya no hay mayor problema con esto. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, usando comillas, poniendo la referencia como corresponde en mi sistema de citación, o parafraseando, pero indicando claramente en el cuerpo del texto que estoy tomando esa información de esa fuente en particular, estoy evitando el plagio. Es así de sencillo. Por eso insisto en que tenemos que considerar el plagio como lo que dije y de repente no tanto como otras formas de deshonestidad intelectual que están alrededor, porque ahí es donde nos damos cuenta de que es muy sencillo evitarlo. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. ¿Cómo evitar el plagio? Ya hablemos de algunas posibilidades, ¿no? Número 1. Software antiplagio, ¿no? Parece la respuesta más obvia. Qué mejor que tener una herramienta automatizada que me va a decir si plagié o no plagié, o si mis estudiantes plagian o no plagian, ¿no? Entonces, existen estos, ahí está Turnitin, que es el sistema que decía María Elena hace un momento, que tiene estas infografías y estos estudios sobre la frecuencia de el plagio y otras prácticas deshonestas en los estudiantes que pasan sus trabajos por ahí. Compilatio, que es otro, hay muchísimos, hay una gran cantidad de estos, y nosotros en la Ibero utilizamos Urkunt. Solamente que tengo que decirles que Urkunt no es una herramienta que esté a disposición de las y los estudiantes, sino que está integrada a Brightspace, y somos los profesores, las profesoras, quienes en nuestros cursos podemos indicar que determinado trabajo pase por Urkunt. Para esto yo les recomendaría que contacten a la Dirección de Educación Mediada por Tecnología, la de AMET, que es la misma que da todos los cursos de Brightspace y de herramientas relacionadas con la educación en línea, a distancia, concurrente, híbrida, donde se utilizan estas plataformas y estas herramientas. Y platicando hoy en la mañana con Paola Espinosa, si quieren tomar el nombre de Paola, paola.espinosa@ibero.mx, Espinosa con S, Espinosa. Ella les puede asesorar para el manejo de Urkunt, pero recuerden por favor que es una herramienta disponible únicamente para profesores. Muchas gracias, Luis Alberto. Hoy a las 16 horas hay cursos sobre Urkunt para los docentes. Tómenlo, por favor, ¿no? Es una herramienta útil. No es la solución, pero se puede utilizar para sensibilizar a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, en el tema del plagio. Laura Zurita. Es cierto que queda un rastro en nuestro proyecto cuando lo sometemos a esos softwares y cuando hacemos la entrega final se detecta como plagio, aunque no sea así. A ver, sí,
déjenme poner la siguiente lámina para hablar un poquito de esto. Lo veo como inconvenientes, pero me permite abordar esta. Gracias, Karina, por poner la dirección de Paola. Para abordar esto que nos está planteando Laura Zurita. ¿Se queda mi trabajo ahí? ¿No? Dice, un problema de estas herramientas es que si no estamos afiliados o no tenemos acceso mediante una institución, puede haber costos por suscripción, aunque generalmente son herramientas que son institucionales, por lo que voy a mencionar a continuación y que está relacionado con la pregunta de Laura. Lo que hacen estas herramientas es comparar el trabajo que se está subiendo en ese momento con una base de datos que incluye trabajos anteriores entregados en la misma institución. Incluye también sitios de internet de acceso abierto. Incluye fuentes electrónicas, algunas de acceso abierto, algunas de acceso mediante suscripción, como las que les damos en biblioteca. Y entonces, de esa base de datos les va a decir, esto se parece a esto otro, esto salió de aquí, esto es idéntico a esto. Ahorita les muestro un reporte. Pero entonces, fíjense cómo el resultado depende de qué tan amplia sea esa base de datos contra la que se va a comparar su trabajo. Si tengo, y hay muchas herramientas que son gratuitas y que están disponibles en internet, nada más con que ustedes busquen software antiplagio en Google, les va a salir una lista y recomendaciones, etcétera. Hay muchos gratuitos que lo que pasa es que toman el texto y lo comparan con lo que está abierto en internet. Entonces, esta es una base de datos de este tamaño. Pero si yo le agrego los trabajos que se han hecho anteriormente en la misma institución y además el acceso a fuentes electrónicas o hasta impresas que se han transcrito, se han alimentado en la base de datos, puede ser que entonces tenga una mayor posibilidad de detectar plagios, ¿sí? Porque si no estoy trabajando únicamente con este universo, que no es chiquito, por supuesto que estamos hablando de todo lo que estaría disponible de manera abierta en internet, pero mientras más completa sea la base de datos, pues va a ser mucho mejor el resultado, ¿no? Y va a encontrar más coincidencias si lo que estamos buscando es eso, detectarlas. Entonces, por eso, Laura, cuando tú subes un trabajo, ese trabajo, y creo que también ahí hay una opción para que los profesores indiquemos si queremos que se quede en la base de datos o no. Si lo dejamos ahí, el siguiente semestre que yo deje ese mismo trabajo, alguien me entregue el tuyo, entonces se podrá detectar que es un trabajo que ya se entregó anteriormente o que se entregó en otra materia, ¿sí? Y yo podría detectar que alguien está entregando ese trabajo, ¿no? Sobre la segunda parte de tu inquietud, cuando hacemos la entrega final se detecta como plagio, aunque no sea así, no me parece que eso pudiera ocurrir. Y les voy a mostrar ahorita un reporte para que ustedes vean qué dice el sistema, ¿no? Y cómo reporta la información. De modo que si tú entregaste un trabajo previamente, me va a decir de dónde salió y por lo tanto voy a poder identificar que ese trabajo lo hiciste tú mismo. Entonces, les muestro el reporte. Este es de un trabajo de una estudiante. Perdón. Tengo que parar la presentación y les voy a mostrar ahora un reporte de Urkunt. Aquí está. Que es de un trabajo de una estudiante mía del semestre anterior, ¿no? Entonces, si voy a la primera página, ahí viene la identificación del documento, el nombre del archivo. Esto está, digamos, alimentado desde Brightspace.
yo tengo que abrir una actividad en Brightspace, ahí suben sus trabajos las estudiantes y ya está programado para que en cuanto lo suban, automáticamente se vaya a análisis por parte de la herramienta. Entonces, aquí tiene también las bases de datos. Aquí alguien puso otra cosa, si tiene que ver con esto. Ahí están las ligas de los videos anteriores. Gracias. Y fíjense lo que dice aquí. Fuentes encontradas en el reporte. ¿Sí? Y me dice, este artículo que viene de redalic.org, journal, con esta URL, está citado una vez. Este otro de HAL Archives, un repositorio de Francia, está citado 4 veces. Este de la Universidad Veracruzana, tesis de Roxana, 3 veces. Este de los libros de Colmex, 1 vez. Y este de Google Books, sobre Jorge Ibargüengoitia, 1 vez. ¿Sí? Entonces, aquí está el análisis. Recuerden que este trabajo lo hicimos el semestre anterior y por lo tanto, ante la falta de acceso a las publicaciones impresas, pues todo se hizo mediante internet, ¿no? Y viene aquí un reporte entonces del artículo. Era un buen artículo el que había escrito, recuerden, es un estudiante de primer semestre. Y aquí les dice, mira, esto de aquí viene de esta fuente. Ajá. Si fuera un trabajo que se hubiera entregado anteriormente, Laura, me indicaría que estaría dentro de la base de datos de Urkund, ¿no? De la base de datos del Ibero de Urkund. Aquí me dice, aquí hay otra cita. Y esta viene de Google Books. Exacto. Aquí nuevamente se cita el texto de la Universidad Veracruzana. Y me va identificando dentro del trabajo de dónde salen los documentos, ¿no? E incluso si hay referencias dentro de, identifica las referencias dentro de la bibliografía, ¿no? Para indicarme esto. Me hace una comparación lado a lado y me dice, esto de aquí viene de acá. Yo tengo que regresar a la original y entonces darme cuenta de si está citado bien. Eso no me lo dice el software. Lo único que me dice el software es, esta parte se parece a esta otra. Encontré que hay algo publicado y se parece, ¿sí? La redacción es prácticamente la misma. Queda en mí como profesor regresar y ver si está citado bien. ¿De acuerdo? Ok. A veces las citas no son solamente de los artículos, sino también de las novelas que están analizando mis estudiantes. Eso también tengo que checarlo porque no es que lo hayan tomado directamente del artículo, puede ser una cita que hayan hecho ellas por su cuenta, ¿no? Muy bien. Déjenme regresar a la presentación. Y entonces les decía yo que me parece que... Ahí está, perdón. Estoy perdiendo la... Estamos. La presentación. Mientras más grande sea la base de datos, y por lo tanto estamos hablando de bases de suscripción, es mucho mejor el análisis que llegan a hacer. Está orientado más a que los profesores lo usemos como una herramienta con nuestros estudiantes. Entiendo que también sería muy útil si uno tiene alguna inquietud pasar el texto por ahí, pero me parece también muy acertado que en el caso de la Ibero no sea solamente una herramienta para que yo vea si estoy plagiando o no, sino que pueda tener también el acompañamiento y la asesoría de un profesor que me diga, mira,
esto sí se hace, esto no se hace, aquí te faltó citar, aquí no pusiste el paréntesis, etc. Y como vieron, pues se necesita cierta capacitación para comprender y valorar el reporte, porque no es que me diga, este trabajo está plagiado. Tengo que ir analizando las partes del reporte para saber qué me está dando. Por último, y ya a punto de terminar, ¿cómo toman ustedes notas? ¿No? A veces el problema del plagio comienza con el desorden que podemos tener a la hora del trabajo, el trabajo previo, el trabajo de lectura, de preparación, ¿no? Y como nos decía hace rato Belén, ¿no? Estoy leyendo mucho y temo plagiar. Bueno, vayamos haciendo nuestras anotaciones y siempre en todas las notas cuidemos señalar de dónde estamos tomando la información, ¿no? ¿Cómo toman notas ustedes? Yo hubiera querido que tuviéramos la oportunidad de que ustedes nos compartieran de viva voz cómo lo hacen, ¿no? Porque seguramente habrá quien prefiera hacerlo a mano, ¿no? Habrá quien directamente ya lo ponga en la computadora, y eso tiene una gran ventaja, porque pues si transcribo la cita, aprovecho para ponerle comillas y de una vez insertar la nota, etcétera. Yo les sugeriría que intenten hacerlo ya en la computadora. Finalmente el texto va a pasar para allá. Incluso cosas que no vayan a utilizar en ese trabajo, pueden tenerlas ahí preparadas en caso de que las reutilicen más adelante. Y recomendarles que hagan un match entre sus notas y los gestores de referencia bibliográficas, cualquiera que ustedes usen. Ya saben ustedes, existe Zotero, existe EndNote, existe Mendeley, hay otros, estos serían como tal vez los más conocidos, pero en todos estos ustedes tienen la oportunidad de que cuando tengan su documento con las citas bien identificadas, señalando de qué fuente vienen. Pueden hacer, por ejemplo, un documento por artículo leído o un documento por libro leído, o si es un libro muy extenso y tienen que revisarlo completo, posiblemente un documento por capítulo, donde transcriban las citas que les resultan importantes, significativas, etc. Están bien identificadas las fuentes. ¿Y dónde los pueden guardar? Supongo que mis compañeras les mostraron que todas estas bases de datos tienen la opción de meter documentos adjuntos en los registros bibliográficos. Esos documentos pueden ser el artículo mismo, pero también pueden ser sus notas. Y cuando las colocan ahí, ahí están las notas junto al artículo, de modo que si en el cuerpo de las notas yo identifico la fuente, lo hago ya además en el formato bibliográfico que sé que me van a pedir, y las tengo guardadas en el registro de la fuente, creo que no habría tanta oportunidad como para escaparse y hacerla pasar como, no sé, incluso tener esos errores de los que estábamos hablando, de adjudicarle a una fuente diferente una cita. Ahí está todo en conjunto. Esa es una de las ventajas de hacerlo en la computadora, en un documento de texto, un documento de Word, cualquiera que sea el gestor que ustedes usen, insertarlo ahí en el registro mismo del documento que están anotando y guardarlo. Lo que sí no les sugiero es no tomar notas y hacer esto que yo veo hacer con frecuencia a mis estudiantes de primer semestre cuando hacemos una primera práctica, que es poner 4 o 5 libros abiertos con banderitas, porque lo que va a ocurrir ahí es que van a empezar a transcribir textos, se les va a caer algo, se les va a ir y van a acabar en algún momento no poniendo unas comillas, etc. Es mucho más fácil si yo ya tengo todo preparado en mis notas. En fin, no sé si ustedes quieren agregar algo, si alguien tiene la oportunidad de compartirnos esto que yo les quería preguntar acerca de cómo toman sus notas, si lo están haciendo a mano, si lo están haciendo ya electrónicamente y si están usando los gestores
de referencias bibliográficas, también como una forma de poder organizar esas notas. Bueno, yo lo que encuentro muy útil es cuando se busca en EBSCO. En EBSCO viene siempre, o sea, aparte del link donde viene el artículo o el libro, viene la nota. Y entonces ahí ya te dan fácilmente la nota en APA o en Chicago, como la necesites, y ya así evito errores al citar. La cita, sí, directamente, ¿no? O sea, tú puedes decirle, dame la referencia de este artículo en este formato, lo copias y lo Te lo da pegas, automático. ¿no? Claro. De todas maneras, yo te sugiero, Abraham, ¿verdad? Sí. Que intentes no solamente copiar en ese momento la referencia, sino exportarla completa a un gestor bibliográfico donde puedas ir guardando tus lecturas de el posgrado que estás estudiando y hacerte de una base de datos. Lo que pasa es que luego tengo problemas porque como yo tengo Mac, luego el Word o sea, intenté usar EndNote, pero mi versión que tengo de Word como que no jaló bien. Bueno, yo tengo que decirles, algo que me diga otra cosa, mis compañeras de la Dirección de Investigación, ustedes tienen una licencia de Office, la versión más reciente, solo por ser estudiantes o profesores de la universidad. Entonces, la voy a probar. Sí, porque no la he inténtenlo. probado. Yo les recomiendo, métanse a Office 365, fírmense con la misma cuenta de correo electrónico, la de @correo.via.mx y la misma contraseña. El correo de la Ibero, ¿no? El correo de la Ibero. Y hay una parte ahí donde les va a decir, descarga Office completo y tu licencia es tu mismo número de cuenta. Ah, fabuloso. ¿No? Entonces, para que tenga la versión más reciente, porque ciertamente EndNote se va actualizando y va dejando las versiones anteriores rezagadas. Sí, no jala. ¿Algún otro comentario, alguna duda antes de que nos retiremos? La verdad, yo también tenía duda con eso del EndNote, porque no lo he podido descargar, pero no sé si con esta respuesta que le diste al compañero lo pueda realizar. Sí, inténtenlo. Como les decía, métanse a office365.com y fírmense con la cuenta educativa y su correo de la Ibero. Y deben poder descargarlo. Si tienen algún problema, escríbanme. Pongo aquí mi correo. Y aunque no es algo que dependa directamente de biblioteca, pues también los puedo poner en contacto con la gente de informática que les puede dar más información. Está grabado el video de los gestores de referencia, ¿verdad? Perfecto. Sí, justo eso les iba a recomendar, que justo el último taller que tuvimos, que fue el taller 3, que es de gestores de referencia, hay una parte donde se explica lo de EndNote y su instalación en Word de manera directa. Yo ya les compartí el link en el chat, entonces pueden revivir el taller y ahí están todas las herramientas que necesitan sin problema. Gracias. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Sara, muchas gracias a todas, a todos por su tiempo, por su participación. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y todos los participantes por hacer parte de este ciclo de talleres Cómo va mi tesis. El día de mañana van a recibir un formato de evaluación de todo este ciclo de talleres. Esperamos nos apoyen con su evaluación al respecto, porque la idea es continuar realizando este tipo de talleres, de conocer también qué tipo de temáticas ustedes quieren que abordemos y en unión con todas las áreas de la universidad, pues aportar a sus proyectos de titulación en posgrado. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Ibero Investiga, en Twitter, Facebook y YouTube, y ahí constantemente estamos publicando los cursos que estamos brindando desde la División de Investigación y Posgrado.
Próximamente les compartiremos también este link con la grabación completa por si desean revivir o repasar algún momento específico. Muchísimas gracias, Luis, por compartir tu conocimiento y por tu tiempo el día de hoy. Y bueno, buen provecho para todos y que tengan un bonito día. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias.